Muy bien, pues muy buenos días, tardes para todos. Mi nombre es Jazmín Chávez y soy la vicepresidenta de Public Affairs para Hispanics in Philanthropy. Es verdaderamente un placer para mí compartir esta sesión de la mañana. Bueno, para mí es, es mañana, estoy en Denver, en la ciudad en Colorado. Entiendo que todos estamos en usos horarios distintos, así que buenos días y buenas tardes a todos. Este panel específicamente es muy, muy importante. Por supuesto que nos encontramos todavía en el mundo de la pandemia, no estamos en el mundo post-pandemia aún. Entonces, estaremos hablando con Marcos, Jonathan y Marcela alrededor de cómo es que COVID-19 nos ha hecho entender cómo cambian los flujos migratorios, pero también para poder entender cómo es que las comunidades han podido responder de forma resiliente a estos retos. En la parte principal de la pandemia, yo me encontraba en la ciudad de Nueva York, yo vivía en Harlem y las situaciones eran extremadamente duras. Esta fue una de las ciudades que era básicamente el punto cero. Estábamos aquí con Amalia Delgado, otra de las vicepresidentas, y estábamos pensando, esto va a devastar a las comunidades. Esto es algo que va a impactar muy seriamente a todos. ¿Cómo vamos a establecer los flujos de recursos a todas estas comunidades? Entonces empezamos a trabajar en la ciudad de Nueva York porque ahí fue en donde realmente golpeó el virus en Estados Unidos al principio y después en California y después todo se fue pasando al centro del país. De igual forma, estábamos analizando lo que estaba pasando en México y Latinoamérica y estábamos escuchando realmente lo que estaba pasando en las líneas frontales y esto fue lo que creó el fondo que tenemos en Hispanic in Philanthropy para poder establecer y llevar estos fondos a las comunidades tan pronto como fuera posible, tanto para pagar la renta, comida, cualquier tipo de servicios. Entonces, simplemente darle a las personas el apoyo que requerían. Así que esta es la forma como Hispanics in Philanthropy ha podido empezar a apoyar a las comunidades y el día de hoy es algo que estamos celebrando y poder escucharles también cómo es que sus organizaciones han respondido, cuáles han sido las sociedades y ayudas y colaboraciones que han establecido. Por supuesto que seguimos aprendiendo cómo podemos reunir más apoyo, realizar más acciones. Entonces, quiero compartir este proyecto con todos, de hecho. Conforme la pandemia ha avanzado en este año y desde el año pasado, Hispanics in Philanthropy empezó a trabajar con una organización que se llama Graffiti, y lo que hicimos fue un mapeo de la disparidad, de la desigualdad de COVID-19 en Estados Unidos y Latinoamérica. Y la forma como es que ha estado impactando las comunidades latinas en Estados Unidos y otro tipo de comunidades en Latinoamérica. Entonces voy a compartir mi pantalla para que puedan ustedes ver exactamente a qué me refiero. No quiero quitarles tiempo a nuestros ponentes, pero también me gustaría compartir este sitio web. Lo voy a poner en el chat. Este es un proyecto de mapeo de desigualdad por COVID-19 y muestra realmente cómo es que COVID-19 impactó a nuestras comunidades, pero también enfatiza cómo es que las comunidades han podido responder y cómo han podido trabajar alrededor de esta crisis. Recuerdo también hablar con Marcos cuando estábamos preparando este proyecto y me gustaría mucho escuchar dónde estás en este proyecto. Y también estamos trabajando con periodistas que han podido ver cómo es que COVID ha estado impactando a las comunidades desde el punto de vista de salud, financiero, migratorio y también en la protección de los más vulnerables. Entonces, con este mapa igualmente lo tenemos en español, tenemos todas las historias en español y se puede ver a través de esta herramienta cuál es el impacto en las comunidades. Y les animo a que por favor entren a este mapa. Y si uno va, por ejemplo, a Latinoamérica, puede darle clic a un país, puede entrar a un estado de ese país y podemos ver cuál es el impacto real de acuerdo a la población, cuántas muertes, cuántos casos reportados, cuántos recuperados. Y esto nos da realmente una imagen, una vista de cómo se ha estado recopilando los datos en Latinoamérica. Todos los datos que provienen aquí vienen de bases de datos de fuentes abiertas que hemos podido recopilar con el gobierno, con otro tipo de organizaciones. Y también hemos estado analizando desde el punto de vista de Estados Unidos algunos lugares en donde ya no estaban teniendo los recursos para los suministros sanitarios, desde rollos de papel de baño hasta cualquier otro suministro. Entonces, pudimos analizar qué es lo que está ocurriendo en cada una de las partes del país y cuál es el impacto. En México trabajamos con un grupo que se llama Racismo MX.
y pudimos establecer también una historia, creamos una historia que realza cuál es el impacto de COVID en las comunidades vulnerables. Aquí podemos entrar directamente a este sitio y ver las historias de Meraki, por ejemplo. Esta es una historia de de las trabajadoras sexuales. También tenemos aquí otra historia de las comunidades migrantes en México. Y también tenemos el impacto de los migrantes trans. Entonces, les invito a que todos entren a este mapa y lo puedan revisar. Quería compartir estas historias con todos ustedes. Entonces, uno, si entra a esta parte del sitio, puede ver todas estas historias y podemos aprender directamente de ellos cómo es que han estado respondiendo directamente a la situación con COVID. La meta de todo esto es idealmente crear un lugar en donde podemos apoyar también. Entonces, si vemos el mapa y vemos que hay algo que está ocurriendo en Nuevo México, por ejemplo, podemos darle clic ahí para poder aprender cómo colaborar y cómo involucrarnos con el trabajo que están haciendo estas organizaciones ahí. Entonces, este fue un poco de información alrededor del proyecto de disparidad por COVID y ya no voy a tomar más tiempo de lo demás. Entonces, ahora sí, vamos a pasar al propósito principal de este panel. Estoy muy emocionada de poder presentarles a Jonathan Berezovsky de Migraflex. Tenemos a Marcela Díaz de Somos un Pueblo Unido, igualmente de Marcos de la comunidad Maya Picchanishin. Entonces, bienvenidos a todos y todas y por favor pudieran presentarse brevemente y comenzaremos con el panel como tal. Muchas gracias, Jazmín. Yo soy Jonathan. He estado viviendo en Brasil desde 2014. Estoy en Sao Paulo y en 2015 comencé una ONG que está trabajando alrededor de la inclusión de migrantes en el país, alrededor o a través del emprendimiento, es decir, apoyamos a pequeños negocios que están emprendiendo para poder apoyar a estas comunidades migrantes. Los apoyamos de tres formas. La primera es a través de la capacitación, es decir, capacitación alrededor de temas técnicos y de emprendimiento para que puedan arrancar sus negocios o acelerar los que ya arrancaron. La segunda forma de hacerlo es el conectar a los emprendedores con canales de venta a través de sus productos, tal vez algunos productos culturales o de consumo. Así que estamos trabajando con los emprendedores que trabajan en la industria de alimentos. Y también el tercer punto tiene que ver con el acceso a microcréditos para los emprendedores. Hemos estado trabajando principalmente en Sao Paulo desde 2015 y el año pasado pudimos expandirnos a otras ciudades en Brasil y este año en el segundo semestre nos estamos expandiendo ya a Colombia y también entendemos que hay muchos retos en Perú y Colombia que pueden ser mucho más los más grandes los retos que en Brasil. Así que estamos emocionados de poder incursionar en ese territorio también. Estoy muy emocionado también de escuchar los testimonios de Marcos y Marcela. Luis Marcos, parece que estás en silencio. Si quieren, yo paso. ¿Me escuchan bien, Yasmin? Sí. Bueno, mi nombre es Marcela Díaz, trabajo en Somos un Pueblo Unido, estoy en Nuevo México, en los Estados Unidos, somos una organización estatal. Mientras que realmente fuimos fundadas como una organización por los derechos de los migrantes, hemos ahora expandido nuestro trabajo a todas las organizaciones relacionadas con justicia racial y social. Entonces, si uno empieza trabajando en estos temas de migrantes, empieza finalmente, es inevitable empezar a abarcar todos los otros temas. Estamos en la mayoría de los condados, la mayoría de estos son rurales en todo el estado y tenemos actividades relacionadas con litigar algunos casos legales, también defensa de ciertos casos legales, también algunas actividades de registro. También apoyamos a los trabajadores dentro de sus sitios para mejorar sus salarios, sus condiciones laborales, etcétera. Finalmente, nuestra meta es entregarle poder, empoderar a nuestros migrantes en el Estado. Hemos identificado muchos componentes en lo que tiene que ver con crear y construir poder.
para poder entender si tenemos realmente el poder de cambiar las leyes, las políticas y mejorar la vida de todos. Si tenemos suficiente poder en cualquier momento para poder defender nuestras victorias en las comunidades, cómo podemos influir en la narrativa pública de nuestras vidas y también cómo podemos balancear el poder de la industria con los trabajadores y dentro de las familias y el gobierno. Así que esos somos nosotros. Muchas gracias, Marcela. Marcos, adelante, por favor. Muchas gracias, Yasmín. Y muchas gracias a todos los que se encuentran aquí y también a Hispanics in Philanthropy por organizar esta conferencia y por invitarnos a compartir. Verdaderamente es un honor estar aquí con Jonathan y Marcela en lo que tiene que ver con el trabajo tan importante que están haciendo. Mi nombre es Luis Marcos, que vengo de la tierra de la nación Omaha. Estamos en la parte oriental de Nebraska, en la parte occidental de Iowa. Soy el director ejecutivo de la comunidad Maya Pishan. Oin significa espíritu o corazón y Pishin significa maíz. Entonces somos una organización que es el espíritu del maíz y el maíz es el elemento sagrado de la cultura maya y también vinculado con la espiritualidad. Entonces nuestra comunidad es una organización de personas mayas aquí y nuestra misión es verdaderamente reconstruir nuestras vidas con el entendimiento de que venimos de una civilización muy sofisticada, que entendemos el impacto de este constructo social que es el descubrimiento aparente de las comunidades indígenas. Entonces, a través de estos dos entendimientos, construimos nuestras propias vidas en Estados Unidos y buscamos este tipo de espacios de forma continua para poder contribuir a las conversaciones alrededor de estos temas, particularmente en lo relacionado con el impacto de COVID-19 en nuestras comunidades. Así que mientras más estamos en estos círculos, aprendemos más de otras organizaciones, así que estoy emocionado de tener a Jonathan y Marcela aquí. Muchas gracias, Marcos, Marcela y Jonathan. De verdad que es un privilegio tenerlos aquí para poder aprender todos ustedes. Entonces, empecemos de una vez con las preguntas. Por favor, ¿pudieran platicar sobre los diferentes enfoques del financiamiento durante la pandemia y cuál fue el impacto que esto tuvo en su organización y en la comunidad en general? Y también identificar cuál es la necesidad que hay. Por ejemplo, sé que Jonathan está trabajando en Brasil y Latinoamérica, y bueno, Marcos también en la parte de Iowa y Nebraska, sigue habiendo una necesidad para trabajar en esto, pero si pudieran, por favor, hablar sobre cuáles fueron estos enfoques o este tipo de aproximación que tuvieron durante la pandemia para poder alcanzar, tener acceso a nuevos recursos en sus comunidades. Podemos empezar con Jonathan, por favor. Bueno, me parece que es importante empezar a hablar sobre cómo estaban las cosas antes y cómo han cambiado. Entonces, antes de la pandemia estábamos obteniendo financiamiento del sector privado principalmente. Cada uno de nuestros programas tienen un patrocinador y siempre hemos estado buscando a compañías que tengan una sinergia con los problemas en los que estamos trabajando. Entonces, colocamos o creamos nuestro primer programa de asuntos alimentarios en 2017 que se llamaba de la cocina a la comida y lo que estábamos tratando de hacer es conectar ese tipo de empresas con sus canales de venta. También tuvimos patrocinadores que financiaron este proyecto porque sabíamos que necesitábamos tener también el apoyo de este tipo de empresas. Refugiados y migrantes al final pudieron entrar a estos programas de emprendedurismo para poder tener acceso a los canales de venta, para poder vender sus productos. Así que estábamos efectivamente beneficiando a los usuarios de estos servicios y empezamos a tener contacto con proveedores de India, de Siria, de Venezuela, de México y Bolivia, gracias a este programa de emprendedurismo que creamos. Entonces, entendimos el valor agregado y por esa razón creamos esta situación antes de la pandemia. Y lo mismo aplica con otras compañías. De hecho, traje un video que compartirles para que todos tengan una idea de qué es lo que estábamos haciendo pre-pandemia.
Uno de los proyectos que hicimos en 2019 con Airbnb también es interesante porque fue un programa de emprendedurismo alrededor de la industria alimentaria. No sé si están ustedes familiarizados con esta categoría de experiencias dentro de Airbnb. Entonces, lo que hicimos fue capacitar de forma técnica a varias personas en 20 países y cada uno de ellos creó una experiencia dentro de la plataforma de Airbnb para poder vender estas a turistas y el 100% de la ganancia iba directamente a los emprendedores. Gracias a esta asociación que pudimos trabajar con Airbnb, no se estaban quedando ellos nada de las ganancias y ni cobraban ninguna comisión. Entonces, voy a compartir este video y luego hablaremos sobre qué es lo que hemos estado haciendo antes y cómo tenemos que reinventarnos ahora durante la pandemia. Entonces, déjenme compartir pantalla y podemos ver un poco este video. Espero que funcione. Raíces de la Ciudad es un programa de emprendedurismo cultural apoyado por Airbnb. Y aquí están participando 50 migrantes y refugiados de varios países, lugares como Siria, la República Democrática del Congo, Venezuela y Bolivia. Cada una de estas organizaciones durante el programa tiene conocimiento que se le da alrededor de gastronomía, música, danza y también las artes. Y más allá de esto, cada una de estas organizaciones están diseñando una experiencia cultural sofisticada y auténtica, la cual se puede ofrecer a través de la plataforma de Airbnb, tanto para la gente que está visitando Sao Paulo como los que viven aquí, lo cual le da una oportunidad a todos para viajar el mundo sin tener que salir de su ciudad. La misión de Airbnb de crear un mundo en el cual todo el mundo sentirse que pertenece a una misión mayor. Me parece que esta misión coincide con la misión de Mixflix, que es más allá de crear una experiencia de aprendizaje y de viaje, sino también una experiencia de vida del lugar en donde estamos. Aquí en Sao Paulo estamos viendo las diferentes historias, los diferentes talentos y los diferentes servicios que se pueden ofrecer. El hecho de que estos refugiados puedan mostrarle a todos en la ciudad en donde viven, y esto realmente es una experiencia muy única, me parece que es lo que hace que este proyecto sea tan especial. Me parece un propósito sumamente interesante y estamos muy orgullosos de ser parte de él. Uno no solamente participa en este programa, sino que también entra y conoce amigos, gente de todas partes del mundo. Puede ser que haya muchas personas que son migrantes que vienen a un lugar y necesitan también tener un lugar que les corresponde en esta ciudad. Es muy importante que también puedan agregar su voz a la conversación de forma cultural a través de su experiencia y sus conocimientos, y esto agrega a la cultura brasileña también. Este me parece que es un proyecto sumamente interesante de ver a diferentes migrantes con una gran perspectiva alrededor de las culturas y también es una oportunidad de aprendizaje enorme. Y no solamente se trata de ir y aprender, sino también de ver cómo es que los inmigrantes y los refugiados nos pueden enseñar. Excelente. Entonces, si pudieron escuchar el video, me parece que el audio estaba un poco extraño, pero sí se escuchaba. Bueno, entonces, esto es lo que estábamos haciendo antes de la crisis mundial de COVID. Como ven, había muchas actividades involucradas. La idea es reunir a las personas alrededor de estas subculturas. Entonces, cuando empezó la crisis aquí en Brasil por ahí de marzo 2020, obviamente tuvimos que detener todas nuestras actividades. Y lo primero que sucedió aquí fue, tuvimos que organizar un número de llamadas virtuales con los miembros de la red, es decir, migrantes que han participado en programas anteriores, para poder entender cómo es que la crisis los estaba afectando. Y con base en estas llamadas que tuvimos con ellos, empezamos a crear nuevos planes.
Y por supuesto tuvimos que reinventarnos para poder saber cómo podemos seguir apoyando a estas personas que están emprendiendo y poder encontrar formas de lograr llenar estas necesidades. Creamos una nueva plataforma, por supuesto, esto necesitó bastante financiamiento. También considerando que muchas personas en Brasil no tienen computadora en casa, así que tuvimos que crear una plataforma móvil para darle capacitación, acceso a canales de venta y que todo esto fuera 100% virtual. Y gracias al apoyo de Hispanics in Philanthropy y también de otros donantes como BOM, como de las Naciones Unidas, pudimos desarrollar esta plataforma de forma muy rápida. La lanzamos, de hecho, el año pasado y hemos aprendido muchísimo en todo el proceso. Es, hicimos el primer piloto durante 7 meses, cometimos un montón de errores porque era la primera vez, por supuesto, que estábamos haciendo una plataforma de este tipo. Pero mientras estábamos aprendiendo o haciendo este piloto, pudimos utilizar el financiamiento de el Banco Interamericano de Desarrollo también para poder fortalecer este proyecto. Aplicamos a través de un reto y fuimos aprobados y pudimos avanzar con todos los aprendizajes del año anterior para poder ejecutar una nueva versión del programa y de este proyecto que básicamente es un programa muy alineado a las actividades cara a cara que estábamos haciendo con base en el contexto de cada una de ellas. Y es un programa que funciona principalmente en línea, que estamos ejecutando en Sao Paulo y en Boa Vista, que es una parte en una ciudad en el norte de Brasil, muy en la frontera con Venezuela, en donde hay una crisis migratoria importante. Hay cerca de 40,000 venezolanos viviendo ahí y por supuesto el contexto ahí es sumamente distinto a Sao Paulo. Entonces, ese tipo de proyectos que se están teniendo en Boavista es importante. Y para el segundo semestre, como les mencionaba, estamos llevando este proyecto a Bogotá y también a Lima. Entonces, en términos de los trabajos que hemos hecho de financiamiento, tiene que ver principalmente con el sector privado desde antes de la pandemia y ahora hemos estado trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo y también con las Naciones Unidas. Esto es increíble, Jonathan, de verdad. Me parece que esta curiosidad que tienen las comunidades para poder utilizar esos conocimientos y empezar a ofrecerlo también a las comunidades, me parece que es maravilloso. Muchas felicidades por este proyecto. Estamos muy emocionados y emocionadas de ver cómo es que esto va a avanzar. Así que muchas gracias por compartir tu experiencia. Pasamos ahora con Marcela, por favor. Y la misma pregunta, el tema de financiamiento durante la pandemia y cómo han estado trabajando con las comunidades para atender sus necesidades alrededor de esto. Hola a todos y todas. Estoy aquí poniendo mi reloj para no pasarme de tiempo. Entonces, muchas gracias a Yasmín y Jonathan. De verdad que fue súper interesante escucharte. Jonathan, me encanta conocer experiencias de nuestros colegas en el hemisferio. Entonces, me gustaría también compartir aquí una presentación de PowerPoint. No son demasiadas láminas, les prometo. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Si no la pueden ver, avísenme, por favor. Bueno, sí vemos tu pantalla, no sé si eso es lo que quieres mostrar, pero perfecto. Entonces, como mencioné en mi presentación, Somos un Pueblo Unido. Es una organización de Nuevo México y quisiera darles un poco de contexto de qué es lo que estamos haciendo en el estado de Nuevo México. Como saben ustedes, Nuevo México es un estado principalmente rural, un poco bastante pequeño, y a pesar de que somos uno de cada 10 en términos de origen latino, estamos trabajando en la industria de oil and gas y otros sectores también. Ahora bien, la pandemia, por supuesto, que significó una serie de problemas para las personas y trabajadores esenciales, inmigrantes en Nuevo México, al igual que en otras partes del país. Entonces, desde el principio de esta situación nos dimos cuenta de que necesitábamos
identificar ciertas metas que alcanzar durante esta época de pandemia. Queríamos hacer un poco más preciso. Déjenme dejar de compartir. Perdón, esto no es lo que quería compartir. Bien, entonces esto no funcionó, así que solo tendrán que ver mi rostro por ahora. Así que definitivamente lo que queríamos hacer era seguir creciendo y crear alianzas más allá de trabajar en Zoom. Durante la pandemia queríamos también reducir la brecha de información entre las comunidades y los gobiernos locales de forma bidireccional. Es decir, lo que se necesitaba saber de un lado para que los creadores de políticas entendieran y cuáles son también algunas de las exclusiones que tienen que ver o que se están normalmente o tradicionalmente aplicado a ciertas comunidades que impactan no solamente a nuestras comunidades y familias, sino también a nuestras economías locales, particularmente aquellas que tienen muchos inmigrantes. Entonces, queríamos influir la narrativa alrededor de los trabajadores esenciales, porque algunos de los retos principales, como todos ustedes saben, son que los negocios son el motor de nuestra economía, entonces tenemos que subsidiar a los negocios por lo general y no necesariamente a los trabajadores de la pandemia. También queríamos poner en duda algunas culturas discriminatorias que hay también con políticas nacionales e internacionales que no son aceptables. Entonces pudimos también cuestionar eso. Y también para los trabajadores de inmigrantes, las familias que están al frente de este cambio, de inicio empezamos o ayudamos a hacer un grupo de trabajo de organizaciones con base en las comunidades y pues tendría que mencionar New Mexico versus With Children, Nuevos Derechos, Café, Comunidades de Fe en Acción y Community Action. Somos muy amplios en el alcance geográfico, entonces la base está en la comunidad que realmente puede comunicar los retos diversos, no solo en los centros urbanos de Nuevo México, sino que también en comunidades rurales. Nos enfocamos en los problemas de las comunidades para poder comunicarlo en la narrativa pública con los medios, los legisladores. Tenemos muchas mesas redondas y también algunas encuestas en todo el estado. Y bueno, lo que realmente hace el estatus de los inmigrantes en particularmente vulnerables. Y bueno, no tenemos acceso a beneficios por desempleo, ningún alivio federal. Hay 300,000 trabajadores en Nuevo México que no tienen acceso a una licencia por enfermedad. Sobre todo fue muy difícil en la pandemia y identificamos 68,000 trabajadores en el estado que no tenían acceso a esto. Había otros problemas, muchos programas locales y privados y públicos que no era suficiente para nosotros. No solo no tienen acceso al estímulo, sino que también había muchos obstáculos democráticos a los sistemas de pago, que realmente es como se desarrolló la mayoría de esta ayuda en nuestras comunidades, ¿no? Los pagos para los servicios y las diferentes relaciones informales que tenían no estaban documentados por el estatus y porque no tenían buenos registros, gente muy prueba que no tienen algunos registros de crédito. Entonces pudimos tener servicios telefónicos y de servicios y de contratos con caseros a pesar de no poder tener esta relación formal. Entonces, mucho dinero que venía de los negocios y de estos programas de pago de terceros en las comunidades. Hay otros que tenían requerimientos muy específicos y muchas veces era simplemente compartir la competencia de los programas del gobierno y los recursos filantrópicos. Y esto obviamente creó situaciones horribles para nuestra comunidad. La gente tenía opciones muy, muy malas en cuanto a la salud y la salud de su familia. Otros recibían $1,000 a la semana si no tenían empleados o empleo o tenían un empleo menor. Entonces, lo que hicimos nosotros es enfocarnos en los recursos filantrópicos, pero sobre todo los recursos gubernamentales. Era muy importante poder usar o eliminar algunas de las barreras gubernamentales a nivel local y estatal. Hicimos mucha investigación y mucho trabajo de organización y de advocacy para ayudar a las ciudades, a los condados,
a los estados en general para tener estos programas, porque creo que fue la manera más inmediata para inyectarle dinero a la familia, a la finanza de la familia y a la economía local. Y también fue una manera de poder contrarrestar algunos de los obstáculos que mencionaba. Entonces, ayudamos a nuestra ciudad de Santa Fe, estableció un fondo de ayuda de $2.6 millones que dio entre 700 y 3,000 dólares a 26,700 familias, la mayoría indocumentadas, utilizando algunos de los fondos que se canalizaron gubernamentalmente a nuestro estado, y creamos un modelo que se siguió en otras partes del mismo estado. Entonces, al final, nuestro grupo de trabajo pudo obtener por ahí 13.6 millones de dólares en transferencias de efectivo de gobiernos ciudadanos y estatales. A nivel estatal no teníamos obviamente la infraestructura para poder realmente dar la asistencia de la misma manera que lo hace el Departamento del Tesoro o del Trabajo. Entonces queríamos utilizar los fondos estatales y federales para hacer depósitos directos a la comunidad y a las familias. Entonces, en 2 sesiones legislativas pudimos tener una sesión especial en diciembre y una recientemente que acabó hace un mes, y pudimos hacer el lobbying con legisladores a 12 millones de dólares en presupuesto federal que puede ir a nuestro estado, a nuestro departamento y por lo tanto directamente a las familias. Esto es muy importante porque lo que hace es que realmente, digamos que deshacen las barreras políticas de dar el dinero, literal dinero, a las familias inmigrantes. Entonces fueron algunos de los cambios institucionales que estábamos buscando. Otra cosa que pudimos lograr, además de estos 20 millones de dólares para las familias, fue poder enfocar nuestros recursos filantrópicos para las transferencias de efectivo en las comunidades. Esto creo que fue un cambio en la base de la comunidad en Nuevo México, como Guatemala o Santa Fe Community Foundation, pudieron entender la necesidad de todo esto. Y lo más importante fue que ayudó a cambiar la narrativa acerca de los trabajadores inmigrantes esenciales y lo que necesitamos en nuestra economía y las contribuciones externas a nuestro estado por nuestro trabajo y nuestros impuestos. También pudimos regresar a sesiones legislativas y trabajar con socios comunitarios para expandir el crédito para algunas personas que no estaban documentadas, y pues fuimos al tercer estado del país que hicimos esto permanentemente. Pudimos así realmente pues darle efectivo al legislativo y podía regresar este dinero a las familias indocumentadas. Entonces, eventualmente se iba a hacer esto, pero la pandemia nos dio la oportunidad de cambiar inmediatamente la dinámica y ayudar a la comunidad. Algunos de los siguientes pasos que siguen, y estoy viendo mi tiempo, pero ahora estamos argumentando algunos recursos adicionales. El último ayuda federal para ayudar a más familias en todo el estado. Estamos continuando con las campañas de políticas para incluir a los inmigrantes que ya están reclutados, digamos, en los créditos tributarios a nivel estatal, en beneficios de empleo, etcétera, como un programa de asistencia general. Estamos ayudando a reformar el programa de seguridad que se apoya de pagos de terceros y otros servicios a un sistema que se abra a la asistencia en efectivo y también intervención de pobreza asistida para estas familias. También tenemos promover los programas, tenemos alcaldes, comisionados realmente abiertos a la idea de darle el dinero a las familias pobres, a los trabajadores.
Y también estamos trabajando con nuestros socios para tener más recursos para estos programas de efectivo. Es una de las mejores maneras de facultad a las familias y crear una recuperación inclusiva económica. Entonces, en eso estamos trabajando en Nuevo México con éxito. Estamos viendo cómo es que estos cambios a corto plazo y estos programas pueden ayudar directamente a las comunidades y cómo podemos convertir estos programas a un cambio más profundo para realmente alterar el poder entre las comunidades y el gobierno y realmente regresar a las contribuciones que hicimos en los impuestos y la fuerza de trabajo. Entonces, es un poco lo que estamos haciendo en Nuevo México y realmente nos decidimos a enfocarnos en programas patrocinados por el gobierno en los que la filantropía podría intervenir y hacer cambios sistemáticos en Nuevo México. Gracias. Fue increíble, Marcela. Qué bueno que estamos grabando esto, porque en la siguiente conversación quisiéramos hablar más de la política, ¿no? Crearon un modelo. Creo que en Nueva York también estaba viendo Nuevo México por el fondo que están creando allá también. Entonces, la siguiente sesión que tenemos que planear será cómo replicar estos modelos e iniciar estas políticas en todos lados. Yo creo que es genial y muy buen trabajo. Muchas felicidades. Marcos, vamos a ir contigo. La misma pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el impacto de la financiación y en la comunidad en términos del trabajo que están haciendo y cómo se dieron los cambios? Creo que está en silencio, Marcos. Muy bien. Ya que uno entiende cómo funciona esto, funciona muy bien. Estoy muy feliz de haber sido invitado a verlas otra vez, Yasmín, y aprender del trabajo de Jonathan. Eh, Me parece hermoso cómo van a juntar a la gente, a traer a todas las comunidades a unirse y también el trabajo que hacen con los emprendedores, asimismo con Marcela. Ojalá yo tuviera la misma energía para poder abordar a los oficiales, a los que toman decisiones políticas, realmente ayudar en la infraestructura organizacional. Definitivamente vamos a seguir trabajando. Solo quería aquí, pues, copiar un poco el formato de Jonathan para dar un poco de contexto de quiénes somos y qué pasó durante el COVID y cómo es que estamos avanzando. Entonces, nosotros somos en la comunidad maya, que en la nación maya, en nuestro calendario sagrado hoy es Urkumbey Lulu, que es un momento para pedir perdón y empezar a tener un entendimiento común de la historia para nuestra humanidad, nuestra vida, nuestra humanidad en común, ¿no? La nación maya, nuestro territorio nacional, está ocupado por las zonas del sur de México, Guatemala, Belice, en algunas porciones de El Salvador y Honduras. Son los estados que ocupan el territorio maya en el constructo nacional como que se denominó como el descubrimiento. Se estima que hay como 15 millones de personas en nuestras tierras. Se calcula porque no hay datos oficiales. Nuestro idioma viene del fotomaya, data de base más de 2000 años, y la espiritualidad del concepto es ver en comunidad con la madre tierra, con el universo, con la naturaleza y la humanidad. Como organización, eh, tenemos una organización de cambio estructural. Definitivamente durante la pandemia de COVID tuvimos que hacer servicios directos y en ese espíritu tal vez sería importante mencionar un poco o resaltar el documento
de estudio, el estudio preliminar del impacto del descubrimiento de los indígenas. Este estudio lo hizo el pueblo de las Naciones Unidas, de pueblos indígenas, que básicamente son los sistemas que va a castigar la identidad de los indígenas, nos quitan la autoridad para poder hablar por nosotros mismos, es la base que usan para cometer genocidio contra los indígenas, tomar nuestras tierras, desplazarnos y forzar el desplazamiento. Se estima, de nuevo, que por lo menos 15 millones en nuestra tierra nacional, 1 millón de personas son de origen maya en Estados Unidos, se estima 8,000 en Nebraska y 2,000 en Omaha. El impacto de COVID-19, creo que ya hablábamos de esto en el inicio, cuando escuchábamos que el virus o que el continente se estaba viendo afectado por el virus, en particular en Nueva York, donde inició. Nos asustamos mucho, no sabíamos qué hacer ni qué iba a pasar, y considerando nuestro estatus como indígenas, pensamos que este era nuestro fin. Por supuesto, después tuvimos que hacer una pausa, siendo una organización de cambio estructural. Acudimos a dar un apoyo directo y estamos muy agradecidos por la comunidad filantrófica, sobre todo con Hispanic in Philanthropy. Pudimos ofrecer pues cantidades pequeñas de dinero para la gente, para pagar renta o comida, y también fortalecemos nuestra relación con la madre tierra. Entonces empezamos a promover también un apoyo comunitario. Vimos las disparidades que existen en la comunidad hispánica y latina en cuanto a la discriminación en Estados Unidos. Es importante mencionar como los latinos pueden tener discriminación contra los indígenas, así como las referencias en Latinoamérica. Primero, hay pueblos como incas, mayas, aztecas. Es importante llamarlos por su nombre y no simplemente decir que hay diferentes indígenas en los países. Lo que estamos haciendo, lo que está ocurriendo aquí, también, más allá de construir estas disparidades, también vimos que hay mucha sabiduría en los pueblos indígenas, en el conocimiento. Hay que recordar que antes de la colonia, los pueblos indígenas florecieron aquí. Entonces, realmente regresamos a nuestra sabiduría, utilizamos la medicina maya para ayudar. Esto fue lo que nos sacó adelante en la pandemia, especialmente en Guatemala, por ejemplo, donde no hay ayuda estatal en lo absoluto. Entonces, averiguamos que el COVID-19 puede no matarnos, pero los países sí. Aquí continúan haciéndolo. Continuando, lo que queremos hacer realmente es invertir en nuestra sabiduría una vez más como pueblos indígenas. Queremos, por ejemplo, en Estados Unidos queremos tener acceso a por lo menos 40 o 400 acres de tierra para poder regenerar los programas de agricultura, para poder hacer la agricultura de la manera en lo que lo hicieron nuestros ancestros, porque como se hace ahora en estas culturas, estas industrias de extracción, lo que están haciendo las culturas hoy en día no es sustentable. Entonces, definitivamente quisiéramos tener acceso a nuestros
42.400 acres de tierra. En el centro comunitario hemos estado hablando de esto. Es un sitio sagrado para nosotros porque es donde hacemos nuestras ceremonias mayas. Tenemos nuestro programa legal también que está haciendo la infraestructura para defender a nuestras tierras tradicionales, ofrecer también acompañamiento a los inmigrantes aquí en los Estados Unidos y también pues siguiendo, adheriéndome a lo que decía Marcela Díaz, vamos a hacer una legislación en el estado de Nebraska para también el reconocimiento de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Definitivamente vamos a subrayar nuestra presencia como pueblos indígenas y naciones con un estatus distintivo, no solo por nuestra cultura y nuestro folclore, sino también en cuanto a la dimensión política de nuestra identidad. Entonces, seguimos estando agradecidos a Hispanics in Philanthropy por la presencia de pueblos indígenas. Vi la carta al final del año pasado en donde como institución reconocían que los pueblos indígenas han sido ignorados y también la comunidad afrodescendiente. Eso puede ayudar a sanar mucho y puede mejorar la tradición cultural de Hispanics in Philanthropy. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Me encanta la idea de poder reclamar la tierra y los acres de tierra que quieren reclamar. Entonces, quisiera escuchar más de eso conforme vayan progresando. También me encanta la comunicación, la conexión que tienen entre Marcela y tú en cuanto a cómo compartir esa información. Muchas gracias por el trabajo y gracias para Hispanics in Philanthropy. En los últimos años también nos hemos apoyado mucho en la narrativa, en las comunidades, no solo anti-afrodescendientes, sino también anti pueblos indígenas en diferentes comunidades en Latinoamérica, en México, Centroamérica, en Estados Unidos, para poder llamarlos por su nombre correctamente. Es algo que activamente estamos intentando hacer y alentando a todos a hacerlo para poder reconocer estas diferencias, porque son diferencias importantes. Muchas gracias a todos por compartirnos. Tengo una pregunta más. ¿Qué les gustaría que continúen haciendo los financiadores conforme continúa el impacto del COVID-19? Marcos, creo que estás listo si quieres iniciar. No creo que sería muy sorprendente aquí, pero solo quiere decir que como pueblos indígenas, cuando hablábamos de este término de las personas afrodescendientes y pueblos indígenas, solo quería que se mencionara primero en los pueblos indígenas porque son nuestras raíces, ¿no? Compartimos eso. También en filantropía sabemos que solo el 1% del dinero que se reúne se dedica a los pueblos indígenas, 1%. El resto se va a un montón de otras organizaciones. Entonces, también las organizaciones de los pueblos indígenas están emergiendo, es muy nueva. Entonces, realmente, pues creo que no sé si respondí realmente la pregunta, pero muchas gracias por la oportunidad, Jazmín. Básicamente, informar la infraestructura organizacional de los pueblos indígenas, porque sin inversión en nuestra infraestructura de la organización no vamos a poder responder a las necesidades de nuestras comunidades. Okay, gracias. Marcela, Jonathan. No, como Luis, yo creo que mi respuesta es obvia, seguir en la inversión y empoderando a las organizaciones que realmente pueden articular o que quieren poder articular cómo crear estos cambios en la dinámica de poderes en la comunidad, ya sea por trabajadores e industria o gobierno y familias con ingresos bajos o realmente
invertir en las organizaciones comunitarias, que es obviamente de lo que hacemos, ¿no? Invertir en organizaciones de afrodescendientes y otro tipo de organizaciones. También creo que obviamente no puedo argumentar mucho acerca de los programas de transferencia de efectivo o servicios, pero si las fundaciones realmente están buscando apoyar a las personas que están teniendo un momento difícil con COVID, piensen en estos programas de efectivo y además de la advocacy y organizar al gobierno a cumplir con estos retos. Realmente necesitamos un apoyo para seguir avanzando. Desafortunadamente ya sabemos que inyectar efectivo en las comunidades obviamente funciona, por eso tenemos estos estímulos, pero cuando hay personas afrodescendientes, pobres, hay que seguir invirtiendo una y otra vez. Así que ayúdenos a probar que lo podemos hacer. Ok, muchas gracias, Jonathan. Sí, y yo quiero elaborar un poco más acerca de lo que decía Marcela. Obviamente, la inyección de efectivo es importante con los empresarios también dar fondos para iniciar sus negocios. Muchas veces ni siquiera tienen fondos necesarios para comprar los ingredientes para preparar algo para las comunidades. Creo que esto es muy importante y creo que es necesario también tener más flexibilidad de los socios. Tenemos algunos donantes, por ejemplo, de Hispanics in Philanthropy. Ustedes son muy, muy flexibles porque ya que se tuvieron que reinventar, tienen que intentar recorrer diferentes rutas o caminos y hay que quedarnos con la propuesta que habíamos mandado para el programa anual y realmente es necesario para innovar. Y ahora hemos visto programas con mejores inversiones como la ONU, la Organización Internacional de Migración, y bueno, realmente ayudan a saber cómo van a usar estos fondos. Entonces se presenta una propuesta para un proyecto anual y esperan que hagan exactamente lo que pensaban que iban a hacer hace un año. Y bueno, eso realmente termina dañando la innovación y al final del día los empresarios que están intentando ayudar. Entonces, la flexibilidad para los financiadores para tener un ambiente más ágil sería muy bueno. Fantástico, muchas gracias. Y Marcos, la gente quiere conectar contigo también, Jonathan y Marcela. Si pudieran compartir sus correos, por favor, adelante para que las personas puedan conectarse con ustedes. Creo que es parte del propósito del Summit, es poder conectarse entre sí y aprender entre nosotros. Todos están haciendo muy buen trabajo, muy importante y muy diferente e innovador. Está realmente basado en comunidades, entonces es muy bueno compartir y seguir construyendo. Esta conversación no es algo que va a ocurrir solo una vez. Estoy viendo el tiempo porque creo que ya se nos acabó, pero quería realmente solo pedir algún comentario o pensamiento final que quieran dar, ya sea en las organizaciones o algún consejo que tengan conforme estén trabajando ahora, algún consejo, últimas palabras que tengan que decir. Bueno, por el tiempo, quisiera decir gracias por darnos la oportunidad de compartir. Jazmín, Jonathan, Marcela, les deseo lo mejor a todos ustedes y a todo lo que están haciendo. Y para los que se unan a la conferencia, también muchas gracias. Creo que lo que estamos diciendo realmente es que somos una familia humana y nadie va a ser libre hasta que todos sean libres y queremos contribuir al bienestar de nuestra comunidad que se llama humanidad. Así que espero que la comunidad filantrópica también pueda lograr esto. Así que muchas gracias una vez más. Marcela, ¿algún comentario final? Bueno, es que después de esa intervención, ¿qué más hay que decir, no? Creo que Luis le dio al clavo. Había otra pregunta acerca de la solidaridad y
Pues sí, creo que tenemos que ser flexibles, de poder aprovechar cualquier oportunidad. Hablábamos del desastre del capitalismo y cómo utiliza las catástrofes para desregularizar y poder implementar políticas o instituciones que solo les benefician a ellos. Nosotros creo que tenemos que hacer lo mismo y es lo que estamos haciendo y continuaremos a hacer conforme intentamos entrar a este reino de la recuperación económica. Es mucho trabajo. No tendríamos que trabajar tanto para esto, pero pues es lo que es. Así que muchas gracias por apoyar y también a HIP que de un financiamiento muy sencillo al principio. Así que muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos, a Marcela, a Jazmín y a Marcos por esta muy buena conversación. En cuanto a la última pregunta de la solidaridad, sí creo que este tipo de cambio de políticas en diferentes culturas o organizaciones es realmente es un producto porque podemos aprender entre nosotros. Obviamente esta conversación es corta, pero podemos seguir en términos de participar en nuevos eventos, podemos escuchar a otras organizaciones. Y realmente es interesante para nosotros porque hay muchas cosas que están pasando en Brasil, el apoyo de los inmigrantes, al igual que en Estados Unidos, y creo que tenemos mucho que aprender de todos ustedes. Obviamente los contenidos son muy diferentes. Marcela, yo le decía la semana pasada que la situación de los Estados Unidos, de los fondos federales o estatales es muy diferente a lo que vemos en Brasil, ¿no? Pero creo que hay otras cosas que podemos escuchar y aprender, así que siempre me da mucho gusto participar en estas juntas y espero que podamos vernos pronto. Perfecto, pues con eso muchas gracias Marcos, Jonathan y Marcela, y creo que en la misma edición de Lakesh, tú eres mi otro yo y queremos apoyarnos entre nosotros, que realmente amarnos y apoyarnos, seguir haciendo este trabajo increíble. Sé que esta no es la última vez que nos conectemos con ustedes para poder continuar con esta energía, así que muchas gracias por el gran trabajo, la resiliencia, la curiosidad, la agilidad. Realmente es increíble escucharlos y espero poder regresar con todos ustedes y hacer entrevistas más largas con cada uno de ustedes para destacar este trabajo. Así que muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan una bonita semana. Todavía no fin de semana, sino semana. Así que muchas gracias otra vez, Luis, Jonathan y Marcela, por su trabajo. Gracias.